Pero hay un hecho sobresaliente en medio de toda la tragedia. Hasta la fecha no tenemos registro de ningún muerto, ¿no? Entonces eso en Bogotá, bueno, en Medellín, en Cali, en varias de las grandes ciudades, en algunas se presentaron hechos graves, ¿no? Sí, como en varias de la noche. Pero también se demostró que sí depende, la dinámica depende de cómo orienten a la policía. Y que la estrategia de agresión a la protesta y de reacción es lo que define los niveles de violencia. Es impresionante, y sobre todo la muerte de jóvenes y abusos y heridos y gente que le sacan el ojo, todos esos daños graves están definidos por el escalamiento de la brutalidad policial impresionante. Pero eso es lo que se demostró. Sí, es cierto. Aunque no sé si viste que también se registraron pues altercados graves, digamos, lo que fue en la UIS, donde encerraron pues a los jóvenes y pues entró el SMAT y bueno, todavía no sabemos realmente cuántos heridos hubo como en esa confrontación anoche. Pero fíjate que ahí se ve cómo hay una orientación equivocada o, bueno, de todas maneras absurda a la policía. Porque la secuencia de hechos, pues hay muchas versiones, pero hubo un grupo, no se sabe de dónde salió, en seco fue a atacar un CAI. El CAI estaba desocupado. Rápidamente llegó una unidad del SMAT y la policía a reprimir el ataque que estaban haciendo al CAI. Bueno, hasta allí uno dice, pues es obligación de la policía evitar que dañen un bien público y pues también incluso un CAI. Pero luego de eso, ese pretexto les sirvió para atacar la movilización, es decir, no distinguen entre el hecho que pueden llamar vandálico o de violencia, digamos, de gente allí que va en contra de la misma protesta, de la dinámica de la protesta. Entonces se fueron a la universidad, atacaron con todo como si fueran los enemigos que estaban pues allá en la confrontación y en el CAI, y estuvieron hasta las altas horas de la noche, hasta las 10 de la noche, haciendo esa máquina de ataque que han inventado. No, el dispositivo policial es un dispositivo brutal, infernal, esa máquina es incontrolable. Cuando ponen la venonesa a disparar y todo el dispositivo es tan agresivo, es para hacer daño. Entonces yo creo que hay un momento de órdenes, de estrategias policiales que son brutales, ¿no? Que está demostrado, porque fíjate que ayer se demostró que es posible las movilizaciones pacíficas cuando no hay la agresión policial. Lo de Cali es impresionante. Cali hubo varios sitios con manifestaciones artísticas y todo, pero lo notable es el gran control que hicieron los de primera línea. Sí. ¿No? Es admirable. Incluso a las 10:30 de la noche, cuando un grupo de gente, ellos no sabían quién era, tampoco dijeron, ni acusaron a infiltrados de la policía ni nada, partiendo del supuesto que podrían ser ladrones que estaban aprovechando esas horas para asaltar un almacén del Éxito. Entonces salen y dan la alerta los de la primera línea y dicen: eso no va con nosotros, no propiciamos el pillaje ni los asaltos, y se retiraron del sitio y se fueron a proteger pues su territorio. Incluso dijeron: no vamos a dejar pasar ladrones, los de la primera línea, sí. No cualquiera, ¿no? Estaban allí con todo su dispositivo de protección, demostración absoluta de que incluso los de la primera línea son mecanismos de protección de la comunidad y no violentos. No usan revólveres ni armas, no tiran bombas molotov, no encabezan, pedrean, y son defensivos. Algo extraordinario. Y eso también en Bogotá. En Bogotá están los de los escudos negros y muchos. Inclusive las madres de la primera línea también. Las madres de la primera línea, mira tú, las madres de la primera línea se pusieron allá
supuestamente con su imagen maternal a proteger a sus hijos, llevarle un mensaje al SMAT de que las cosas iban bajo control. Las agredieron, les tiraron gases lacrimógenos a las madres, ¿no? Es decir, un mensaje brutal, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate tú, las fotos que enviaron de Popayán, que las envió el Consejo Regional Indígena del Cauca, uno de sus dirigentes más importantes, nos las mandó a todos, donde se muestra gente de civil al lado de efectivos de la policía que están coordinando y luego se les ve promoviendo acciones de sabotaje, desorden, de tirar piedra, ¿no? En una lógica que es brutal, que es también parte pues, de un tratamiento de guerra, que es meter infiltrados en operaciones supuestamente especiales se convierten en parte de la primera línea para provocar el detonante y darle como una justificación a la gran agresión. Y entonces inmediatamente vimos cómo en Popayán entraron a atacar con su equipo, con todo su aparato, la tanqueta y todo eso brutalmente a la gente. Ya en días anteriores habían incluso tirado el vehículo, esa máquina, ese tanque, en contra de subiéndose al andén para matar a unos muchachos que no los mataron de milagro, ¿no? Y le disparan a corta distancia. A los ojos. ¿Ah? A Bueno, los ojos también. los ojos, sí, los ojos, incluso pues, hay hasta un joven familiar mío, mi compañero le sacaron un ojo, estaba en su casa, estaba enfrente de su casa, en su barrio, por eso te conozco la historia de primera mano, el nieto de una prima, y luego le sacaron un ojo, estaba quieto en su barrio, es que entra la policía al barrio, ¿para qué entran a los barrios? ¿No? Incluso a tirar piedra contra las casas, están los videos, no ayer. Ayer hubo en algunas partes, como lo de Cali, como lo de Bogotá, Medellín, yo creo que hubo una negociación, o por lo menos un control de la acción policial que demuestra que es posible. Incluso fíjate tú, distinguir situaciones en las cuales hay actos de gente que es completamente contraria a la protesta y que aprovecha lo que decía un joven de la primera línea en Cali, de allá de Siloé, en un video que hicieron con una emisora, una emisora de Bogotá, de cadena nacional, creo que en Blue, cosas de esas. Y el joven decía, es que ladrones hay siempre, todo el año hay ladrones. Y pues por supuesto los días de movilización, pues los ladrones también salen, porque eso no paran. Y por supuesto, entonces hacen barbaridades y eso no está con la protesta. La protesta esto es un fenómeno de autocontrol de una protesta, 22 días, se hace una jornada nacional con eventos en más de 500 municipios, y en los municipios varios eventos, ¿no es cierto? Una protesta donde la gente de la protesta no ha usado armas. Ocasionalmente al principio se presentaron situaciones de uso de bombas Molotov, pero ha habido no un crecimiento. Yo dije, esto se nos va a volver un incendio urbano, cuando en los primeros días del paro, yo dije, no, aquí vamos a tener una escalada tal que los muchachos en los barrios se van a armar de bombas y de piedras y van a salir a darse duro. No, hubo una situación contraria, disminución de formas de acción agresivas desde la primera línea y los muchachos en la protesta, e incremento de la agresividad y escalada como si se tratara de guerra por las fuerzas de policía. Esto es un fenómeno, ¿sabes?, tan interesante, porque es la muestra de un poder en crecimiento que se autocontrola. Y aquí estamos ante un fenómeno de un movimiento social extraordinario. Esto es una revolución de conciencia, una revolución organizativa también. Es algo que tiene trascendencia para los movimientos sociales urbanos de aquí en toda la década y hacia adelante, como formas de insubordinación social controlada, construyendo poder de control territorial, poder para autorregularse. No,
Yo creo que estamos ante un fenómeno que tiene que valorarse por su capacidad transformadora. Es un movimiento social de la juventud, de las mujeres, de los ambientalistas, de los campesinos, de las comunidades étnicas. Es una explosión social. Yo le escuché ayer en un plantón muy importante en Bogotá. Estuve acompañando a la juventud y estaban jóvenes, bueno, edad promedio 23 años. No, la mitad de ellos con bicicletas. Cuando un joven va con bicicleta no va al tropel, no va a que le dañen la bicicleta, va a hacer una presencia. Y entonces unas intervenciones de un contenido político, de claridad, con unos lenguajes nuevos, no el discurso que nosotros pues acostumbramos, construimos desde los años 60, de la renta, el gaitanismo, la cosa esta, ¿no? Bueno, Gaitán no, porque Gaitán era muy racional incluso en sus discursos, pero pues toda esa modalidad de discurso agitativo, razonado, pensado, argumentado, y al final de unas de esas intervenciones alguien dijo, y el paro que sigue después del paro. O sea, eso es lo que esperamos. Paro que sigue después del paro. Me parece muy interesante esa frase impresionante. Esa frase. Pero además lo explicaron, dijeron, aquí estamos estamos ante unos problemas inmediatos que hay que resolver. El COVID, el hambre, las emergencias. Pero estamos en problemas estructurales de sistema, de modelo, de sociedad, de una sociedad que se ha organizado en contra de los seres vivos y de la humanidad, ¿no? Es contra la vida misma que está actuando esta sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Eso se ha demostrado en esta crisis de la pandemia, y que quiere hacer la nueva normalidad, la post-COVID y la post-gran recesión, como la normalidad de la extrema desigualdad. Es decir, los más poderosos que se debilitaron menos o que se fortalecieron o se están fortaleciendo en esta crisis, están actuando de manera que concentren más poder, más riqueza, más inequidad, más marginamiento para la juventud, para los más precarización del trabajo, más empobrecimiento de las mayorías. Y entonces ante eso lo que dicen los jóvenes en un lenguaje clarísimo, no hay otra salida de un cambio de sistema. Un cambio de sistema, un cambio de modelo, una superación de toda esta barbarie del neoliberalismo y construir unos lenguajes de mayor armonía con la naturaleza, ¿no? Lenguajes de mayor armonía con el espíritu, ¿no? Con el arte, con los lenguajes creativos, ¿no? Con la vida de todos, no solamente de los humanos. Es algo, te cuento, inspirador. Yo me fui a aprender allá a los puntos de resistencia, algo maravilloso. Creo que tenemos que hacerlo todos, ir a aprender. Eso me parece muy importante lo que dices. Y también quiero que, pues desde lo que viste ayer, desde lo que has analizado estos 22 días que llevamos, bueno, ¿cuál es el papel en este momento de los jóvenes en medio de esta negociación y de esta transformación social? ¿Cómo se dirige digamos que este nuevo liderazgo? Porque es algo que va saliendo y ha salido estos últimos 22 días, que está muy fuerte, y vemos que los jóvenes están tomando como un papel muy importante en esta transformación. Pues mira, yo creo que no hay que verlo esto en los términos clásicos de unas vocerías que se reúnen y van y negocian. Por supuesto que en las mesas que se están haciendo, asambleas, hay una dinámica de asambleas extraordinarias en muchas partes, como sobre todo en la zona sur de Colombia, suroccidente, pero también en Bogotá y en algunas grandes ciudades se está dando, en Bucaramanga, en Medellín, en muchas partes, en el Catatumbo. Son procesos de asamblea. Es una democracia de base impresionante, participativa. Mejor dicho, el ágora griega multiplicada en círculos, en redes, no en sitios. Es decir, es una manera de la democracia directa reinventada. Es algo extraordinario. Pero eso mismo hace que los hilos de negociación no son tradicionales. El comité de paro y ciertas instancias que se han construido regionales, la Minga, demás, tendrán la oportunidad de interactuar con las instituciones del gobierno.
El gobierno ha adoptado la línea de dialogar, pero las medidas nuevas no salen de la mesa de negociación, sino que salen como situaciones de hecho. Por ejemplo, el retiro de la reforma no fue una mesa, sino que fue un hecho. Lo mismo que la renuncia de Carrasquilla o el hundimiento de la reforma de la salud, el anuncio de que van a hacer un plan para la juventud, que eso hay que mirarlo, planes de empleo joven y otros planes para la juventud, que ya está enunciado, estaba en políticas anteriores del gobierno, simplemente lo anunciaron. Vamos a ver si realmente le meten más recursos y más ingenio, o es lo mismo, más de lo mismo, solamente para demagogia. Pero esas cosas no vamos a tener un escenario como sindical. Bueno, aquí está el pliego, punto 1, punto 2, y mañana seguimos. Y no, aquí vamos a tener es un gobierno presionado y en crisis que va a ir soltando. Además que es una estupidez la que están haciendo desde el gobierno. En lugar de anunciar un plan suficiente, como han hecho en todos los países, como hizo Biden a los 100 días, que aprendan de Biden, tanto que les gusta Estados Unidos, que aprendan. Un paquete suficiente que responda. Ellos tienen, lo que pasa es que tienen que reorientarlos, tienen un COMPES que lo tienen en Mochilado y otros programas. Eso, suficiente. Que le dediquen a eso, no sé, 5 puntos del PIB, unas cifras suficientes de emergencia y programas estructurales que se olviden de la ortodoxia, es que andan pensando todo el tiempo en la ortodoxia, en el déficit fiscal, en las calificaciones de riesgo. Esto no sirve para nada. Nadie le está parando bolas en el mundo. Con eso no se maneja la crisis actual ni la coyuntura en Colombia de la protesta menos. Entonces tienen que salirse de ese libreto. Vamos a ver si lo hacen. Pues si lo han hecho, pues otros países, casi todos los países del mundo, ¿cómo es posible que estos ultraneoliberales no sigan pegados al mismo libreto en lugar de sacar un plan de alivio, un plan de emergencia, un plan social, un plan de subsidios directos también, porque eso también es necesario para que la gente pueda aliviar la situación inmediata, y un plan de empleo orientado sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa, que es la que da empleo. Entonces, dice, un plan de empleo y le dan a las empresas capital intensivo. Le dieron 2.000 millones de pesos en plena pandemia de alivio a la Drumo y a grandes empresas de esas. Imagínense lo que se hubiera podido, que no crean un empleo por esos 2.000 millones. Y en cambio, lo que significa eso en la pequeña y en la mediana empresa. Entonces tienen que cambiar el esquema completamente y anunciarlo. Es decir, no va a haber una negociación, pero sí conquistas. El gobierno puede hacerlo, podría hacerlo si no fueran tan obtusos. Lo mismo en el tema de la vida, ya está demostrado. ¿Quieren es guerra urbana? ¿Quieren es estrategias de guerra? ¿O quieren es manejar una sociedad dentro de un estado social de derecho? Pues, ¿qué es lo que quieren? Así es que lo que les gusta es la guerra. Todo lo que tienen aprendido, el chip que tienen es la guerra. Ahí vemos a los uribistas de AAA, incluso a la extrema derecha, a la extrema derecha de la extrema derecha, diciendo que hay que seguir en esto por la línea de la militarización, porque la protesta es una conspiración del eje La Habana-Caracas. Siguen en eso. Un precandidato presidencial del uribismo anda diciendo esas bestialidades y tiene eco. Pues tienen que cambiar el libreto, de que aquí se trata de la guerra urbana ahora contra el poder establecido, que yo creo que están pensando más en cómo mantienen el poder después de las elecciones y ganan las elecciones en medio de una militarización que en arreglar el problema de la gente. Esa es la desgracia que tenemos, que hay todo un planteamiento ideológico, un fanatismo de guerra, de manejar por el miedo, de manejar el país y enfrentando a la juventud. Entonces, no va a haber negociación con los jóvenes que están en la calle, pero va a haber una resistencia. Por eso, paro después del paro. La gente organizada, se está dando unos mecanismos de control territorial urbano extraordinarios. Eso de la primera línea se está reproduciendo y va a seguir después del paro, que son las asambleas, los jóvenes organizados en las comunas, que sirven de autorregulación para la solidaridad. Es el discurso de la solidaridad hecho autocontrol popular. Es el poder de la comuna.
pero con transformado no, simplemente en el elemento de articulación en el momento cumbre de la protesta, sino como una nueva estructuración de un movimiento social transformador. Yo creo que estamos ante un fenómeno de un contenido revolucionario extraordinario, que va a tener repercusiones políticas. Vamos a ver cómo juega esto en la política electoral y esas cosas. Pero para los jóvenes esto no es un asunto electoral. Esto es la creación de un poder propio desde la base de la sociedad, un poder autorregulado. Eso es lo que han mostrado, por ejemplo, los indígenas. La llegada de los indígenas a Medellín es extraordinariamente importante, como también llegaron a otras capitales, además para darles en la cara una bofetada a los racistas, ¿no? ¿Por qué no han salido a decir que los indígenas no pueden llegar a Medellín o a Bogotá? En Bogotá los vimos ayer en la Plaza de Bolívar, los hemos visto todos estos días a los indígenas, ¿no? Y afortunadamente no ha habido la capacidad de ningún personaje que les diga, como les dijo Duque, el presidente de la República, muchachos, váyanse a sus resguardos. Señor, ¿qué es lo que está pensando? ¿No? ¿Ah? ¿Que ese es el lenguaje? Ese es el lenguaje del racismo. ¿No? Es impresionante, es que es la combinación de todas las taras, lo que estamos viendo nosotros en el ejercicio de la política dominante en nuestro país. Pero afortunadamente tenemos un ejemplo extraordinario. Proceso de organización. Yo creo que la presencia de los grupos étnicos indígenas y negros en toda esta dinámica social tiene un papel extraordinario por lo que sus culturas, su cosmovisión, sus métodos de relacionamiento que le muestran a la sociedad como posibilidad de otra manera de convivencia, de otra manera de construir planes de vida. Es decir, es desde el lenguaje de la madre tierra, desde el lenguaje de la solidaridad, porque llegan los indígenas a Cali a expresar su planteamiento, pero no llegaron con un pliego de peticiones. Llegaron diciendo, venimos a retomar la voz que hemos levantado desde tiempo atrás y que no ha sido escuchada para hablar de los grandes problemas políticos de este país y de la organización de la sociedad y para expresar nuestra solidaridad con los jóvenes y acudir al llamado de autoprotección para salvar vidas. Algo maravilloso lo que ha sucedido con los procesos organizativos y de las comunidades negras, que también están en un salto extraordinario. Entonces estamos en una emergencia, el movimiento de las mujeres, hay que ver ayer lo que pasó. Los discursos más extraordinarios que yo escuché en los plantones fueron los de las mujeres. Porque no solamente, pues sí, porque han construido un discurso y un planteamiento sobre la sociedad, sobre la confrontación al patriarcado, al machismo, a la discriminación, un planteamiento incluyente de sociedad, no solamente un planteamiento de no discriminación y de igualdad para la mujer, sino un planteamiento de la necesidad de incluir a transformaciones que permitan la realización de los derechos de la mujer y de la diversidad en las transformaciones del conjunto de la sociedad, no como algo paralelo, no como el mundo paralelo del reconocimiento, sino como algo inherente, sustancial al conjunto de la sociedad. Yo creo que estamos en una transformación extraordinaria. Esto es un movimiento revolucionario, lo que estamos viendo, una revolución de conciencia y una revolución pacífica que rechaza las armas, que rechaza la presencia de grupos armados, que rechaza hasta el robo en medio de la protesta, el saqueo, ¿no? Y no recurre a instrumentos de confrontación violenta, no es la característica. Yo por lo menos me admiro mucho porque tengo un planteamiento tradicional en todas mis épocas de vida, cuando estudiantil y demás, pues la tirada de piedra era algo inherente a la manifestación estudiantil, ¿no? Luego es que se les ocurrió aquí que la tirada de tierra es terrorismo, ¿no? Convirtieron a joven que tira una piedra en objetivo militar. No es legítimo porque no dañó un banco, tiró una piedra, entonces es legítimo matarlo. Un trastorno de gente con una visión totalitaria
y neofascista y el orden en la sociedad. Pero entonces, eso es, yo creo que son lesiones que nos está dejando este movimiento que llegó para largo. Camilo, una pregunta en todo esto de que vemos que, bueno, ayer hubo un cambio, digamos que significativo, porque en muchas ciudades, pues, digamos que en algunas ciudades el SMAT no atacó. Estaban ahí muy pendientes los de la primera línea, protegiendo a la población, protegiendo a los jóvenes. En otros lados sí vimos que, bueno, como en el caso del Portal Américas, donde el SMAT alcanzó a tirarle pues gases a las madres que se conformaron con esto. Es como esto es nuevo y admirable porque son las madres que salen a proteger, no solamente están protegiendo a sus hijos, están protegiendo a todos los manifestantes y se ponen en la primera línea como los muchachos que son muy jóvenes que también están allí. Sin embargo, en medio de todo esto, vimos que antes de ayer, algunas organizaciones como Ustedes Sin Paz llamaban a los jóvenes, bueno, vengan, pilas porque en la noche no hay garantías, no hay procuraduría, no hay defensoría del pueblo, hay que cuidarse y si no tiene que salir, no salga, porque es que esto es una violación total a los derechos humanos. ¿Qué podemos ver en contrarrestación a lo que hay ayer? Y podemos decir que todavía no se puede garantizar el derecho a la protesta. Todavía estamos como en ese medio en que usted sabe que sale a la calle, usted no sabe si vuelve. Pues hubo, pues, yo creo que de ayer hay que recoger, por un lado, que hubo situaciones en las cuales se mostró que es posible la protesta e incluso el manejo de pequeños de disturbios que se presenten sin afectar los derechos humanos, sin la brutalidad policial. Tuvimos ejemplos de eso, es muy importante. Lo segundo es que de todas maneras se mantiene esa visión que hace de cualquier pequeño conflicto en medio de la protesta el pretexto para un ataque en toda la línea, como si se tratara de de una acción de confrontación terrorista o motín o alguna cosa por el estilo, es decir, con una dinámica, una lógica de guerra. También lo tuvimos. Y sí creo que es necesario que existan una serie de decisiones formales que modifiquen, que regulen de una manera definitiva el comportamiento de la fuerza pública en la relación con la protesta. Por ejemplo, para poner cosas, aunque no sean orden. Uno, es prohibirse agentes con armas de fuego en medio de la protesta. Armas de fuego, es que no pueden haberse elementos, es decir, que debe haber una instrucción precisa. Ningún funcionario, ningún de la fuerza pública armado puede hacer labores de inteligencia dentro de las protestas, porque es que mandan gente armada en medio de la protesta. Incluso pues ha habido situaciones en las que han sido detenidos por la Guardia Indígena o por grupos, ¿no? Y se ha mostrado que son infiltrados haciendo trabajo de inteligencia que llevan armas. Entonces, lo primero. Lo segundo, no debe utilizarse civiles, digamos, o policías de civil para introducirlos dentro de las protestas para hacer actividades como si fueran parte de la protesta o provocaciones que justifiquen intervención. Eso, yo creo que eso tiene que quedar claramente, que queda proscrito. Ya no, pero es que eso es un supuesto. No, pues que se hace. Hay pruebas suficientes, ¿no es cierto? Lo tercero, la tercera cuestión, ¿no es cierto? Y es, no pueden disparar contra ninguna persona en medio de la protesta o al margen de la protesta que esté cometiendo un delito contra la propiedad sin armas. Es que hay una frase que dijo algún político en estos días, y es que aunque estuvieran sin armas, si había un grupo que atacaba y la policía estaba cerca, había que considerarlo como un atentado a la vida de la autoridad y que por lo tanto se justificaba el uso de la arma. Es un concepto brutal, de que si hay un grupo de gente que le tira piedra a unos policías, pueden disparar, porque entonces la tirada de piedra se convierte en un atentado contra la vida y por lo tanto se justifica el uso de las armas. Ese es un criterio brutal y yo creo que hay que también establecer sobre eso, decir, todo lo que tenga que ver armas en medio de la protesta, armas en relación a civiles, tiene que quedar definitivamente proscrito. Punto siguiente,
lo de los cartelitos. Ahora resulta que salió, creo que fue en Barranquilla y en otra parte, el general, un mayor general de la policía, diciendo, aquí está el cartel con los cabecillas que están en la protesta, los vándalos. Saca un cartel con, no sé, 20 caras de muchachos y ofrece $1.000.000 por la información que den para detenerlos. Eso va contra todo el procedimiento de un Estado de Derecho, contra el debido proceso. Entonces resulta que los policías identifican en las manifestaciones a unos muchachos que están en primera línea o que están desarrollando una actividad o que tiraron piedra o que alguno de ellos hizo un vandalismo en un almacén. Sin mediar ningún juicio, prueba ni confrontación, toman la foto y la publican. Es un atentado. Esos procedimientos, eso de los objetivos de alto valor que practican en la guerra contra los llamados grupos armados organizados, traducidos a la protesta urbana. Es decir, es que todos estos son elementos que muestran que se incorporan en el manejo de la protesta urbana los métodos y los sistemas operativos que manejan en la lucha antiterrorista, antidispersiva o de confrontaciones armadas de guerra. Es decir, que lo que hay que tratar es de ordenar, de modo que no se convierta el concepto de teatro de operaciones militares la ciudad y las protestas urbanas. Ese es el primer capítulo. El otro capítulo tiene que ver con el SMAT y el uso de armas que consideran no letales. Como están las cosas, no hay otra alternativa que tienen que congelar el SMAT o disolverlo, pero tienen que congelar la presencia del SMAT mientras se discute una reforma a fondo. Porque es que lo que se ha visto en esta protesta es que durante de las movilizaciones del año pasado, el año antepasado, ahora, en estos 2 años, hicieron un trabajo de preparación rigurosa del SMAT para atacar las protestas. Y no hay mediación, es una acción inmediata, pero súper radical en contra de las protestas. Entonces, están preparados es para disolver, no están preparados para acompañar, para garantizar el derecho. Entonces, yo creo que tiene que hacer eso, tiene que haber una reforma, tiene que establecerse que la presencia de la policía cuando hay protesta es para defender la protesta y que la primera línea de la policía tienen que ser mujeres. Yo creo que debería ser un planteamiento, es que policías para manejo de protesta, por lo menos la mitad que sean mujeres. Y que existe un simbolismo, existe una mentalidad de todas maneras, y yo creo que eso es una realidad en la relación entre la mujer y el cuidado, o por lo menos ese mensaje, y la posibilidad del diálogo, de que no que entra, lo primero que encuentra un manifestante, que va manifestando, o una madre incluso que está en primera línea, es un señor Robocop con todas las armas y atrás tiene una máquina nueva para agredir a la gente. Eso no es. Es algo, entonces tiene que haber, yo creo que tiene que haber un cambio radical, una reestructuración, una redefinición, una reeducación de la policía. La han estado educando durante todo este tiempo es para agredir. Por ahí yo escuché al general, comandante de la policía, general Vargas, él tiene unos discursos muy inteligentes y uno dice, bueno, si todos se hicieran en coherencia con lo que él está diciendo, no, es que la policía se la está educando para que dé la mano, para que salude, para que atienda, que no sé qué, no hay cuándo. Y resulta que uno está viendo al mismo tiempo en ese video que sacaron el policía que en medio de una marcha coge a una joven, ¿no? Y la lleva del pelo y otros 5 dándole duro, no la de Popayán, que la llevaron incluso a la situación de abuso y de manoseo y demás, y luego a la tragedia que se presentó. No, normalmente, un joven en la calle cuando hay una protesta y se sale de la protesta y va por una calle del lado y se encuentra con la policía, le pegan un tiro con una bala de esas, de un aparato que no letal, o si es mujer la arrastran del pelo, ¿no? Tiene un método particular de agresión contra las mujeres. Tiene que haber una reeducación, ¿no? No basta con decir, es que los formamos en derechos humanos, no, pero les dicen,
pero los mandan en primera línea a la policía con los métodos de represión y no de mediación, no de conversación. Entonces yo creo que tiene que haber toda una reformulación de protocolos de manejo y también frente a la parte de disturbios. Por supuesto que se presentan aquí, hemos visto pues en Estados Unidos, hemos visto las manifestaciones en Nueva York, cuando asesinaron a Floyd y todo lo que ha sido el atentado contra los negros. ¿No vimos que se incendió Estados Unidos? ¿No? Y que estuvo amenazando a Trump con sacar el ejército, y eso le significó la protesta de todo el país, el rechazo que sacara el ejército para controlar el orden público, y hubo un choque con los gobiernos estaduales y no lo pudo. Allí, incluso en Nueva York, el alcalde de Nueva York le dijo, aquí no me militariza, y hubo todo un conflicto en el medio de la situación, y hubo destrucción de almacenes. Pero allá no había, no, es que estaba destruido el almacén y por lo tanto se le puede disparar y se le puede sacar los ojos y se puede abusar de las mujeres. No, es que si les gusta tanto ya, pues el modelo de Estados Unidos, copien eso, de que no es militarizando y agrediendo y poniendo, no, eso no quiere decir que pues no exista brutalidad policial en Estados Unidos, es una brutalidad que es lo que es algo bárbaro, y sobre todo contra los hispanos, contra los negros, es racista y discriminatorio, eso es parte del problema. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es entender que hay un problema que no es ajeno a las directrices, es parte de las directrices, es el concepto. Hay un concepto de seguridad ciudadana que se integra entre el concepto de seguridad antisubversiva, antiterrorista y de seguridad nacional. Entonces aquí no existe una política para la convivencia desde el punto de vista de seguridad y de policial, ni una política de seguridad humana frente a los conflictos y la transición a la paz. Se olvidaron de la paz estos gobernantes de este país, ¿no? Se olvidaron de que la transición a la paz es mediante la paz, no mediante la guerra. Están interesados en meternos en la guerra, en volvernos a cualquier guerra, pero en todo caso guerra, lo que les gusta parece ser. Tenemos como varios pies, Camilo, de lo que es de lo que ha sido este paro. Bueno, ya hablamos de las agresiones, hablamos de que se han presentado bastantes abusos sexuales contra las jóvenes, contra las mujeres que vemos que hubo una historia fatídica, una de ellas pues falleció después de que fue abusada sexualmente. También vemos un tema que está muy que el gobierno ha tratado como de ocultarlo, y es el tema de los desaparecidos. ¿Dónde están los muchachos que han desaparecidos y que para ellos se fueron a viajar y simplemente no han vuelto a su casa? Y ustedes pues nos comentan, ustedes tienen una cifra que sacaron hace poco, y ahí son... bueno, todavía no se tiene exactamente una cifra, pero tenemos 51 asesinatos, tenemos 18 víctimas de abuso sexual, tenemos 33 víctimas heridas en los ojos, tenemos también, inclusive tenemos otro pie que es, siguen matando a nuestros líderes, 9 líderes han muerto y 2 firmantes del acuerdo de paz. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes? ¿Qué ustedes como organización tienen? De pronto, ¿qué han podido recolectar de información sobre todos los jóvenes que han desaparecido y aún no se sabe qué ha pasado realmente con ellos, y el Estado esconde que realmente están desaparecidos? Pues lo primero que habría que hacer sería como actualizar las cifras, porque pues hemos tenido como referencia cifras que ha dado la propia Fiscalía y la Defensoría, y hay un número muy importante de plataformas y organizaciones de derechos humanos que le hacen un seguimiento por ciudades, por territorio, de manera muy, 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 muy responsable a todo este tema de desaparecidos. Pero lo primero es que efectivamente el propio gobierno y la Defensoría y la Fiscalía por su cuenta, pues han hablado de desaparecidos y han dicho que de la lista que tenían de 500 y pico, ya hay como 267 sobre los cuales pues que han aparecido, y en definitiva ellos reconocen como 160 personas que están desaparecidas, pero al mismo tiempo pues utilizan un lenguaje bastante eufemístico. En alguna declaración de un funcionario de la Defensoría hablaba de personas en proceso de ubicación. No existe ninguna tipología
de ningún tipo, ni de derechos humanos ni penal. Oye, la desaparición, cuando hay retención y a esa persona no se sabe de dónde la llevan, no se informa ni le permite que informe a otros y a su propia familia. No hay debido proceso, aquí hay unos tiempos, unas horas en las cuales se puede tener, se da de plazo para que la persona se tenga una notificación y al mismo tiempo para que tenga una libertad si no hay una acusación. Entonces, para vencidos esos plazos, se trata de desaparición. Y si es con una previa retención de autoridades, una desaparición forzada. Entonces, estamos ante ese fenómeno. No hay que llamarlo de otra manera. Y eso es una de las cuestiones fundamentales que está planteado también en la mesa, la premisa de conversaciones, es que el gobierno deje esa práctica de hacer cacería de jóvenes en los alrededores de las protestas o en las mismas protestas y retenerlos en sitios invisibles y en procedimientos no arbitrarios, incluso sometidos a malos tratos. Entonces tiene que haber una orden que todos los que están detenidos sean liberados, porque ahí se confunde todo tipo de cosas, ¿no es cierto? A menos de que exista ya andando un verdadero proceso judicial, si es que es el caso, pero tiene que haber sobre esto una agilidad por parte del gobierno y de la autoridad para proceder a la liberación de quienes han sido detenidos en medio, pero sobre todo de los casos de personas que ya llevan 3, 4 días y más, y una semana, y ya vamos para más de 15 días en muchos casos, no se da cuenta de ellos. Y tenemos situaciones como la que se presentó en Bogotá, del joven que aparece muerto en un hospital y que no se tenían noticias de su paradero. Entonces, esos yo creo que es un capítulo supremamente grave y una práctica que tiene que ser rechazada y tiene que ser replanteada de manera urgente y sobre la cual hay una alerta internacional de asesinatos, uso brutal de la fuerza por la policía, daño y uso de armas supuestamente no letales para matar y para lesionar. El joven en Popayán lo mataron con una aturdidora que le pegaron en la garganta y tuvo un daño en la aorta y murió. Y de esos son armas hechas algunas tienen alcance hasta de 100 metros y las usan a 20 metros, a 5 metros para fusilar personas con esas armas no letales y las dañan. Entonces, yo creo que tiene que haber una información suficiente sobre todo eso, ¿no? Ya el gobierno ha dicho que la Fiscalía está actuando y la Fiscalía misma ha informado que tiene 52 casos, pero ya sabemos de esas investigaciones de la Fiscalía. Le llaman esclarecimiento cuando simplemente lo que tienen es un procedimiento andando, iniciado, pero de allí a que eso pase a juicio y que se establezcan responsabilidades, a lo mejor desde los 52 van a terminar sancionando a 10 policías de calle, pero sus jefes, los que los mandaron, los que diseñaron el operativo, los que definieron los protocolos, el general, el ministro y el presidente, ellos no, esos son accidentes, son efectos colaterales producto del terrorismo urbano. No, tiene que haber en esto, yo creo que tiene que haber seriedad y una respuesta rápida. Yo creo que tiene razón el Comité de Paro y los jóvenes de la calle, que en la calle están diciendo que eso tiene que parar. ¿No? Ya sabemos en qué va a terminar ese diálogo, ahí no va a salir nada. Los resultados van a ser extradiálogo, pero lo que sí tiene que salir es que respeten los derechos humanos, que paren la violencia estatal y policial y la impunidad, porque es que lo otro que está diciendo el gobierno es que los heridos son los de la policía. Y entonces cada vez que hace, hay que ver el documento mentiroso que dejó como herencia la canciller Claudia Blum circulando en las embajadas y ante la comunidad internacional, donde el gran problema de Colombia es que hay 854 policías heridos por vándalos en las protestas. Ese es el gran problema de la protesta y así lo quieren presentar. En ese documento que hicieron circular y que está circulando, que lo reparten en Washington, el embajador Santos, y en cada embajada están en ese. Lo que dicen es que en Colombia el problema es de unos grupos terroristas y vándalos que salen a las calles a protestar y que hieren policías, y que entonces en medio de eso
no se sabe quién dispara y solamente reconocen 14 casos de muertes de civiles desarmados, de civiles en medio de las protestas. Es decir, están en una negación, una simulación de irresponsabilidad, porque pues hasta la irresponsabilidad la simulan para la impunidad. Entonces, ¿qué vamos a...? Entonces, tiene que parar, y eso de la desaparición de personas, de las retenciones arbitrarias y las reclusiones indebidas, como le quieran llamar, todo eso, tiene que parar. Yo creo que tiene, y es eso, hay unidades, se han pronunciado organismos internacionales, está solicitando la presencia en Colombia y estamos atentos a que se autorice la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos un pronunciamiento mucho más enérgico de Naciones Unidas frente a todas estas situaciones y en relación al gobierno, que retire esa propaganda, de esa desinformación que tienen las embajadas, esa campaña internacional. Es que el documento está donde está el capítulo de las mentiras. Es imposible, eso no puede seguir como práctica. Además, eso le devuelve al gobierno, ¿no? Se le devuelve y queda en ridículo, ¿no? La verdad es que el desprestigio de este gobierno a nivel internacional como violador de derechos humanos no tiene nombre, no tiene ninguna autoridad para hablar del tema, que tuvo que quedar callado incluso en su polémica con Venezuela y con Cuba y con todo lo que es el castrochavismo, el comunismo, Rusia y todos esos fantasmas que se quería inventar, porque es el desprestigio mundial a un gobierno que hace el abuso dictatorial de la fuerza contra su propio pueblo. Bueno, ahí hay otra cosa que me parece muy interesante tratar, Camilo, antes de que terminemos la entrevista. ¿Cómo queda el proceso de paz si estamos en una vía hacia el posconflicto? Pero ahora en medio de esta violación masiva de derechos humanos, en donde se trata pues es de más bien, el pueblo sale, los colombianos hemos salido a marchar porque necesitamos unos cambios, donde los jóvenes tienen un papel muy importante. ¿Qué pasa con el posconflicto? ¿Cómo se ve afectado? Pues se ve afectado, mire, pues Colombia está en la gran oportunidad de la paz y el tránsito del acuerdo al posconflicto. Y aquí, por eso lo que se habló era la necesidad de hacer transformaciones. Una de las grandes transformaciones que se acordaron, entre las que se acordaron, fue la de la apertura democrática. Y en la apertura democrática se incluyó como un capítulo sumamente importante el tema de la participación, del derecho a la protesta, del cambio o de la elaboración de nuevas doctrinas en el manejo de las situaciones de conflictividades sociales. Y todo eso, porque pues no hay que tratar de reducir ese acuerdo de paz simplemente a asuntos rurales o asuntos de reincorporación y de justicia. Hay un planteamiento central, y ese planteamiento central es que la única manera de superar en Colombia estos círculos de violencia, de guerra, de 70 años de confrontaciones y violencias generalizadas, es con transformaciones importantes para que funcionen instituciones democráticas. Pues la apertura democrática, yo creo que allí hay muchos capítulos, además otros que no están escritos, pero que por supuesto tienen que ver con esa misma línea de apertura democrática necesaria para que el trámite pacífico de conflictos, es un hecho que cuando se firmó ese acuerdo en La Habana y en el proceso de negociaciones, se estableció un diagnóstico claro de que la terminación de esa confrontación armada, incluso de unas circunstancias en las que existía el pretexto para calificar cualquier expresión de oposición como parte de una conspiración, todo eso le iba a abrir un periodo nuevo de trámite de las inquietudes de la gente a través de la protesta, que iba a haber una emergencia de movimientos sociales, de protestas, de reivindicaciones aplazadas, de aspiraciones, de ilusiones, de todo tipo de simbolismos sobre la necesidad del tránsito a la paz. Y por eso se previeron transformaciones. En la parte rural, con la reforma rural integral, la política de sustitución y política de drogas,
en la parte de justicia, en la parte de víctimas, de restitución de tierras y en la parte de ampliación de la democracia y modificación de las políticas de seguridad. Entonces, eso es un capítulo supremamente importante. Ahora, creo que está claro y cada vez se ve con mayor nitidez que la implementación de los acuerdos de paz integrales, todos en todos sus capítulos, y esta idea fundamental de la necesidad de colocar la transición al posconflicto como elemento fundamental de la política colombiana, eso tiene plena vigencia, es necesario fortalecerlo, es una herramienta fundamental para afrontar la actual situación, no la única ni suficiente, porque aquí hay elementos que trascienden eso en otras dimensiones de derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, muchos capítulos en la misma reestructuración y redefinición de las políticas de policía, de fuerzas armadas, de doctrinas, también es otro absolutamente necesario para la transición al posconflicto, aunque no esté escrito en el acuerdo de paz, cada una de esas cosas. Pero quiere decir que el hilo de la transición al posconflicto y la paz tiene que entenderse como columna vertebral para las políticas y para los pactos y decisiones sociales. Entonces vamos a ver, porque por lo pronto el gobierno tiene todo eso en suspenso. Como hay pandemia, entonces los recursos extraordinarios para los planes territoriales o para todas estas políticas rurales, no, o sea, incluso el presupuesto del 2021 vio una disminución de recursos para el sector rural. Es así. Los planteamientos de democratización del derecho a la participación y a la protesta también. El gobierno, por el contrario, está más preocupado por el recorte del derecho a la participación y a la protesta. Y lo que han presentado son iniciativas como ese decreto frente al tema de la tutela, ¿no? Sacan un decreto en el cual dicen que todas las tutelas que tengan que ver con decisiones del gobierno, del poder central, tienen que ir a acumularse allá, a hacer fila en el Consejo de Estado y no como es actualmente en términos constitucionales, porque hacen una reforma constitucional por decreto, es lo propio de las dictaduras, ¿no? Y no como dice ahora que ante cualquier juez se puede hacer una tutela. Pero no solamente atentan contra la tutela, contra la consulta previa, y han querido imponer la consulta, las consultas express para imponer macroproyectos de inversión, para imponer las fumigaciones aéreas con glifosato, es decir, todo tipo de desconocimiento de derechos que están en contravía de los planteamientos en el acuerdo de paz, pero en contravía de la democracia, es ni más ni menos. Entonces hay que ver, es una lucha. Yo creo que en el centro de todo lo que está pasando está el problema de la paz. El gobierno actual no le gusta el acuerdo de paz, pero no solamente no le gusta el acuerdo de paz, no le gusta una paz positiva, es la única paz que se puede entender, que es transformando las condiciones que han dado lugar a guerras y conflictos armados y confrontaciones violentas mediante profundización y ampliación de una democracia y reformas estructurales en contra de la inequidad y por la solidaridad. Entonces están en contra de eso, porque son portadores de una visión de sociedad distinta. La visión de sociedad es una visión de sociedad basada en los grandes capitales, los grandes grupos económicos como centro, ¿no? Parados por un poder autoritario como régimen político, ¿no? Y considerando que cualquier elemento que plantee la redistribución de ingresos o la prioridad en el bienestar de la sociedad frente al bienestar del capitalismo y del mercado como elemento para el bienestar general, cualquier cosa como es desechable, es condenable, es satanizable, es catoschavismo, es comunismo, es socialismo. Es decir, cualquier reformismo liberal es considerado enemigo. Pero el problema es que el fanatismo de este planteamiento ultraconservador, ultra neoliberal, lo que es todo es al cuadrado, pues en el radicalismo ultraderecha, ese fanatismo se acompaña con una legitimación del uso de la fuerza para imponer su propio proyecto. Pero además está cruzado en Colombia con
una imbricación del poder con la mafia. En Colombia, el poder y el régimen político es un régimen cleptocrático, vive de la corrupción y del robo de lo público, ¿no? Es por supuesto, la corrupción del sistema electoral. Esto no es una democracia electoral. Aquí es una democracia, no es una antidemocracia clientelista, es el régimen del clientelismo y de la corrupción, de la compra de votos, en conflicto con dinámicas transformadoras por una democracia, pero tenemos se disfraza, tenemos una democracia disfrazada por un clientelismo realmente. Sí, pero además narcotizada, porque esa es el poder para el lavado de activos. Es que Exacto. el negocio del narcotráfico y de todos los negocios ilícitos en Colombia, con la tierra, con los inmuebles, con el no pago de impuestos, con la evasión, con todo eso, es de la esencia del funcionamiento del sistema y está entronizado en el manejo del régimen político. Es un régimen mafioso, narcotizado, antidemocrático. ¿Qué es eso? Cleptómano, cleptocrático, para vivir en la distinción, ¿no? Es decir, es una anomalía. No podemos decir que existe aquí democracia. Existe una contradicción entre un Estado social de derecho definido constitucionalmente y un régimen. Estoy hablando del régimen, estableciendo la distinción entre Estado, gobierno, régimen. Y el régimen va más allá del gobierno, porque es el conjunto de relaciones que constituyen una hegemonía, tanto institucionalmente como en la cooptación de poderes y en la relación con los intereses privados. Y ese régimen es el régimen que yo estoy caracterizando con todos esos atributos. Exacto. Y eso es contrario a la paz. Entonces, y para eso necesitan al mismo tiempo una redefinición o una ubicación del papel de la fuerza pública al servicio de ese régimen. Y entonces buscan al mismo tiempo una división de papeles. Ellos se encargan del negocio y de la administración del poder y colocan a la fuerza pública al servicio de ese sistema. Con una ideología justificatoria, todos los inventos, ¿no? Que sé qué, la revolución molecular, todo es todo para justificar una manera de manejo del poder y de reproducción del régimen, incluyendo en lo posible, que esa es pretensión, como un puntal de todo ese régimen al aparato militar. Entonces le sueltan presupuesto, le permiten la corrupción, hacen todo tipo de manipulaciones suficientes, aparte de la cohesión ideológica, con un proyecto fanático como el que ellos sustentan. Entonces no les gusta la paz, no les gusta la transición, por eso no les gustan los acuerdos, porque los acuerdos les implica unas pequeñas modificaciones en el tema de la tierra. Les significa un tránsito por una justicia que requiere verdad. Es que a muchos de sus jefes nadie los quiere meter presos, al contrario, lo que se quiere es no meterlos presos. Incluso a los que lo merecen porque tienen más prontuario, me he dicho, que Al Capone, ¿no? No, el objetivo de la justicia, de la paz, es no meterlos presos, no han entendido eso. Ellos lo que quieren hacer la guerra para meter preso a todos los demás sus opositores y ellos quedarse en la completa impunidad. Lo único que se les pide es actitud de reconciliación, de verdad, de democratización, de que le den la oportunidad a este país. Pero por supuesto esto es un lenguaje solos. Si alguna vez me llegara a oír alguno de ellos, que no creo que se aguante estos 45 minutos que vamos a tener, ¿no es cierto? Dirían, ahí está pintado, es que ese es un enfermo mental castrochavista o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya eché mucho discurso. Muchas gracias, Camilo. No, muy importante. Me parecieron, como dijiste, frases muy importantes. Vamos a ver qué pasa, cómo se desarrollan estas múltiples asambleas que se están dando. También tengo conocimiento que inclusive en los barrios los jóvenes se están reuniendo por localidades a hacer asambleas. Entonces, bueno, es muy interesante qué va a salir de esto. También porque entre ellos se está mirando también cuáles son las necesidades, las prioridades que necesitan cada comunidad. Y bueno, sería muy interesante que luego se lleven a grandes asambleas y bueno, vamos a ver qué pasa. Es muy, también creo que es muy reconfortador, también siendo como esa parte de la juventud, saber que no estábamos dormidos, pero estábamos como en pausa
Y bueno, es como un momento de empezar otra vez y hay que reconstruir, porque lo que necesitamos es como reconstruir muchas partes de la sociedad. Así es, Estefanía, yo creo que un sabroso conversar contigo, lo volveremos a retomar otro día. Listo, muchísimas gracias Camilo, que estés muy bien. Chao. Chao.